Saludos y muy buenas noches. Seguimos en directo en el Correo de Andalucía Televisión y hoy hemos puesto la lupa en el dragado del puerto y también en todos esos aspectos necesarios para el desarrollo de nuestra ciudad, como podría ser también la zona franca y el sector de la industria. Para hablar de todos estos asuntos hemos convocado una mesa de la que me siento especialmente orgullosa porque, si bien estábamos diciendo que desde el Correo de Andalucía estamos apostando por esa necesidad de aunar esfuerzos y de decirle a la opinión pública que nuestros políticos están trabajando independientemente de sus siglas políticas por el bien de verdad de la sociedad, porque la coyuntura económica lo está demandando, decir que tenemos reunidos en esta mesa a Javier Landa, delegado de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla y primer teniente de alcalde. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Que ya repite con nosotros, así que tan mal no lo tratamos, ¿no? La primera vez. Magnífico, ¿no? Dice el proverbio árabe que lo que ocurre una vez puede que no ocurra una segunda, pero si ocurre una segunda, tenga usted por seguro que ocurrirá una tercera. ¿Qué día ponemos? Así que repetiremos sin duda. Antonio Muñoz, la primera vez que le tengo que dar la bienvenida a nuestra casa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio Muñoz, portavoz adjunto al PSOE del Ayuntamiento de Sevilla, y Ángel García Espuni, alcalde de Isla Mayor. Muy buenas noches, alcalde. Buenas noches. De Izquierda Unida. Así que, como les estábamos diciendo, tenemos un triángulo con todas las fuerzas políticas para hablar del puerto, el dragado y sobre todo de Sevilla. Y como siempre, nuestra compañera Chantal de la Cruz. Muy buenas noches, Chantal. Buenas noches. Las redes sociales han estado, desde luego, de lo más animadas. Totalmente, casi que podríamos decir que estamos batiendo récord de audiencia para nosotros, y de redes sociales también ha habido mucho movimiento. Lo primero que me gustaría es pediros, vamos a empezar por el alcalde de Isla Mayor, con Ángel, por eso de la cercanía y la repercusión directa. ¿Cómo ha visto usted a la presidenta de la autoridad portuaria? Bien, pues a la presidenta la he visto dentro de su discurso, ¿no? Naturalmente, ella tiene que defender un proyecto que, bueno, tiene que utilizar los argumentos que puede esgrimir para tratar de convencer fundamentalmente al resto de organismos que van a tener que decidir sobre ese proyecto. En cuanto a la forma, bien; en cuanto al fondo, indudablemente no puedo estar más en contra, puesto que ha manifestado una serie de extremos de los cuales no estoy de acuerdo, ¿no? Quizá lo más llamativo ha sido la interpretación que hace de los dictámenes científicos que han habido al respecto del estudio sobre el río, que bueno, parece ser que hemos estado viendo, interpretando estudios distintos. En mi caso, yo estuve en la presentación del dictamen científico que se hizo por la comisión en el año 2010 y bueno, las conclusiones fueron bastante claras, que desaconsejaban de manera explícita el dragado del río por muchísimas razones, ¿no? Pero desde luego la palabra última fue desaconsejar el dragado del río Guadalquivir, y eso lo dijo la comisión científica, que a su vez había sido contratado por el puerto de Sevilla. Si incluso siendo un trabajo de parte, ellos mismos les dicen a quienes les pagan que no se puede hacer dragado, pues evidentemente entiendo que el puerto debería considerar lo que los científicos le han dicho. Yo en este momento, señor Muñoz, lo que me pregunto es quién miente. Yo estoy como espectadora y yo estoy viendo a una presidenta de la autoridad portuaria que a mí me ha parecido creíble. Ahora escucho al alcalde y me parece también una persona creíble. Y yo me quedo diciendo, o hay una desconfianza que ya la tenemos metida en el ADN del espectador y del ciudadano, o terminas pensando que de verdad es que no tenemos herramientas para saber a quién tenemos que creer. Bueno, yo en primer lugar creo que Carmen Castreño, en el poco tiempo que lleva al frente de la autoridad portuaria, está utilizando la mejor de las armas posibles, que es el diálogo. Está claro que conciliar intereses contrapuestos, como pueden ser el de los arroceros, el de los industriales, el del turismo, necesita diálogo, diálogo y diálogo. Y en ese sentido, creo que Carmen Castreño está dando un ejemplo en esa buena dirección. ¿Quién miente? Bueno, pues seguramente mentir deliberadamente nadie. Yo creo que aquí lo que hay son defensas de postura que en algunos casos colisionan, pero indudablemente yo me agarro, por así decirlo, a que un dragado, una intervención sobre el cauce del río de estas características está reglamentado en el sentido que hay que establecer o hay que elaborar y estudiar el impacto ambiental y
invertir en las medidas correctoras para llevar a cabo esa inversión, igual que en otras, ¿eh? Eso está perfectamente reglamentado en la normativa ambiental de nuestra región y de nuestro país. Y en ese sentido, ante la pregunta de dragado sí o dragado no, pues indudablemente yo creo que nosotros nos hemos pronunciado por dragado sí. Ahora bien, un dragado sí con todas las cautelas y con todas las medidas protectoras ambientales, como así establece el estudio que se ha realizado y que en este momento está a expensas de su aprobación por la Consejería y por el Ministerio. Por tanto, no hay que inventar procedimientos nuevos, está perfectamente reglamentado y en ese sentido, pues, cumplir las medidas protectoras que establece el estudio. Señor Landa. Dígame usted. Deme un poco de luz. Se la doy. Bueno, vamos a ver. Mentir no miente nadie, evidentemente. La biología no es una ciencia exacta, ni mucho menos. Por tanto, por eso puede haber informes contradictorios. 2 más 2 no son 4. Pero lo que sí está claro es que la declaración de impacto ambiental, a la que ha hecho alusión la presidenta de la Autoridad Portuaria, lo que viene a decir, y en el anterior programa estuvimos comentando prácticamente lo mismo, es lo siguiente. Mire usted, ¿cómo está el río hoy, el día de hoy, ¿no? ¿Cómo está el río de salinidad, de turbidez, etcétera? Pues mire usted, está así. ¿Y este es el río que tenemos hace años? Pues sí, señor, este es el río que tenemos hace años. Pues mire usted, si hace el dragado del río, como mínimo se tiene que quedar igual. Eso es lo que quiere decir la declaración de impacto ambiental. Como mínimo, si hace usted el dragado, se tiene que quedar igual que hoy, con lo cual no hay impacto ambiental negativo. Y de ahí para arriba, o sea, mejor que está hoy todavía. Entonces, por eso no miente nadie. La declaración de impacto ambiental, que tiene 11 puntos exactamente, los 10 primeros, lo que van detallando es, mire usted, no podrá sobrepasar de esta salinidad, no podrá sobrepasar de esta turbidez, no podrá tener en el río una profundidad que de alguna forma, que se pongan los márgenes, al dar la ola a los barcos, que los márgenes del río se puedan deshacer. Eso lo dice 10 puntos de la declaración de impacto ambiental. Y el 11º punto, el 11º, dice, oiga, y si usted cuando haga el dragado no cumple con todo eso, para dejar el río al menos como está hoy, en el mismo sentido, usted no puede ni tan siquiera licitar las obras. O sea, ni tan siquiera se pueden licitar las obras. Con lo cual, cuando decía Carmen Castreño hace un momento, es muy garantista. Claro, garantista significa que está garantizando que si las cosas no se quedan al menos igual, pues no se puede hacer nada. ¿Qué más podemos pedir? Por tanto, no es cuestión de quién miente o quién no miente, porque la realidad nos llevará a que si eso no es posible porque no se va a garantizar que el ambiente, el medio ambiente, no se perjudique, pues no se podrá hacer. Y fijémonos más todavía, si hubiera una equivocación en ello, o sea, imaginemos que de pronto, pues, oiga, los científicos se equivocan todos, se hace el dragado. ¿Se tarda un año en volver a...? El río otra vez vuelve a su antigua posición, o sea que no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? No hay ningún problema. Por tanto, yo creo que lo que hay que apostar es por el futuro y no estar permanentemente sin buscar ese futuro. Le voy a dar la palabra a las redes sociales y ya lo que me gustaría es que ustedes se olvidaran de mí y de verdad debatieran entre ustedes desde las redes sociales. Voy lanzando algún que otro comentario que nos ha llegado. Francisco José Galera nos dice: no sirve que diga que no hay riego sin mostrarle a los televidentes una prueba, un pueblo en la miseria. Tomás González nos dice: estamos hablando de más de miles y miles de puestos de trabajo en la cuerda floja. Manuel dice: el problema no es el dragado del río, es que está entrando arroz por un tubo de otro sitio. María nos dice: la presidenta ha pedido a los Reyes Magos dragado del río ya, sus majestades desean lo mejor para Sevilla y será una realidad. Y Pilar nos dice: lo que nos cuente en directo, lo que ocurre a los vecinos de Isla Mayor, la señora presidenta. Y Tomás, para terminar, nos dice: si no se hace el dragado, aumentará el paro en Sevilla y en toda su provincia. Estos son algunos de los comentarios. Señores, pues eso he sido yo testigo directo de que la presidenta de la Autoridad Portuaria ha dicho que es verdad que en los 8 o 9 meses que lleva no ha visitado Isla Mayor, pero que quiere dar la cara en el pueblo. Vamos a apostar por el diálogo. ¿Vais a cerrar una visita, por lo menos vais a abrir ese diálogo para que al menos, no lo sé, empiece a haber una mesa y de debate real? Hombre, nosotros recibirse lo acabo de decir, además hemos coincidido y le he comentado que efectivamente venir a Isla Mayor sería para nosotros extraordinario, ¿no? Nos vendría muy bien para escucharla. El pueblo, pues probablemente no, será encantado de escucharla, escuchar sus argumentos y tratar de convencer.
Pero ese convencimiento va a tener que venir no solo con lo que ha aportado hoy o con lo que tenemos actualmente encima de la mesa, porque antes se ha estado comentando de si, bueno, si tiene que ser, si es totalmente garantista, ¿no?, este procedimiento. Yo, francamente, entiendo que garantista no puede serlo. Me voy a remitir a los informes científicos, pero también me voy a remitir a los antecedentes, ¿no? Han habido hace escasos años unos episodios de salinidad y de turbidez en el río. Han pasado 4 años y todavía a fecha de hoy los científicos no han sido capaces tan siquiera de saber cuál ha sido el motivo de por qué esa salinidad y esa turbidez se dieron, además que son contradictorios entre sí, por qué se dieron, ¿no?, cuáles fueron los motivos, ¿no? Indudablemente, si ni siquiera a toro pasado son capaces los científicos de averiguar qué es lo que ocurrió en ese año, nos pone desde luego en duda el poder confiar en que se pueda prever cuál va a ser el comportamiento del río, ¿no? Entonces, a todas luces y todos los informes que están hasta ahora, insisto, dicen que el río va a cambiar, va a modificarse. Isla Mayor depende íntegramente del río, de las condiciones que tiene actualmente el río. De trabajo, para que nos hagamos un cálculo todo. Pues voy a decir unos números Isla Mayor depende fundamentalmente del arroz y del cangrejo rojo, que a su vez está ligado al cultivo del río. Estaríamos hablando de, en toneladas, serían 320.000 millones de kilos de arroz lo que se producen, aproximadamente unas 400.000 jornales, y en el caso del cangrejo estaríamos hablando de unos 20 millones de kilos de cangrejo y unas 150.000 peonadas anuales. Y eso, para que nos hagamos una idea, supone que el arroz de Sevilla, de Isla Mayor, es la producción mayor de toda España, una de las mayores de Europa, y en cuanto al cangrejo es la segunda o tercera productora y comercializadora de cangrejo rojo de río. Todo eso actualmente puede quedar en peligro, puede estar en peligro si se hace una actuación de las cuales no hay garantías, insisto. La palabra que más está volando en el ambiente, yo sigo pensando que yo hoy estoy espesa, o yo es el segundo programa que le dedico a esto y sigo sin enterarme, es el puede. ¿Estamos todos manejándonos en el mundo de las hipótesis o tenemos algo real, tanto desde el sector arrocero como desde el sector de la autoridad portuaria, para decir esto no va a pasar, y si pasara tenemos las indemnizaciones para garantizarle a las empresas, a las familias que viven de esto, que van a tener su cobertura? Sigo sin enterarme, de verdad que no. Bueno, yo lo que diría, yo no pongo en cuestión ni muchísimo menos las cifras que ha dado el alcalde en torno a su localidad, pero yo parto de un hecho básico. Estamos en un Estado de Derecho, estamos con unos procedimientos reglamentados por la legislación, en este caso ambiental, y por tanto las opiniones contrapuestas que podamos todos o que pueda provocar una confusión en los ciudadanos de cuál es el impacto sobre la flora, sobre la fauna, sobre los márgenes del río, sobre las producciones agrícolas, todos esos impactos están reglamentados y han sido estudiados. Y por tanto, ¿cuál es la postura que en este caso defiende el Partido Socialista? Pues en la medida en que esos impactos no sean negativos, el dragado, la obra en cuestión, tiene luz verde. Por tanto, si nos encontráramos encima de la mesa con un impacto, con eso que se llama DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, donde hubiera efectos perversos sobre la flora, sobre la fauna, sobre los márgenes del río, sobre la producción agrícola, pues indudablemente habría que cuestionarse la obra, en este caso el dragado. Pero indudablemente lo que intento decir es que esto no es la cueva de Alí Babá, en el sentido de que aquí cada uno hace lo que quiere, sino que aquí hay una reglamentación, estamos en un Estado de Derecho y hay unos procedimientos legalmente establecidos. Y por tanto, en función del chequeo, del análisis, eso es como si estuviéramos analizando un enfermo, en función de los resultados de la analítica que le hagamos a ese enfermo, pues habrá que operar, habrá que darle una medicación o no habrá que hacerle nada. Pero no, esto no es una opinión de barra de bar, si me permiten la expresión. Por una vez, señor Landa, le veo a PP y PSOE casi estando unidos en algo, en opiniones. Bueno, por una vez y a lo mejor por otras, pero en realidad es la DIA, si es que realmente es la Declaración de Impacto Ambiental la que va a determinar, es una cuestión de tipo técnico. Por tanto, ahí no es cuestión de tipo político, ¿no? Decir, oiga, mire usted, yo estoy en un partido, usted está en otro y vamos a estar en desacuerdo, en acuerdo. No, no, es que es una declaración de impacto ambiental.
Efectivamente, hace un momento he dicho que el punto 11º decía, si usted no cumple con todo eso de la salinidad, turbidez, flora, fauna, etcétera, pues entonces no puede usted hacer el dragado de ninguna de las maneras. Contestando al alcalde, porque ha dicho lo de los puestos de trabajo, lo ha relacionado un poco con el arroz y el cangrejo, indicarle al alcalde que la declaración de impacto ambiental dice que las condiciones, no, lo hemos dicho antes, se van a quedar exactamente igual que está ahora. Por tanto, no afectaría al cangrejo ni afectaría al arroz absolutamente para nada, porque para eso está la declaración de impacto ambiental, que dice, oiga, si sube la salinidad tanto no se puede hacer, si tal, no se puede hacer. Entonces, mire usted, es que si no, no se hace. Por tanto, no le afectaría para nada. Y en cualquier caso, el propio alcalde, en su exposición, ha estado diciendo, es que hubo un momento histórico, y es cierto, en el que la salinidad del río fue muy fuerte. Esos años creo que no se cultivó para nada. ¿Por qué? Porque la salinidad del río, sin haber hecho dragado ni nada, fue muy fuerte, y estuvieron algunos años no es así exactamente. Que prácticamente, pues ahora lo podemos aclarar, que prácticamente pues, fue muy complicado el poder plantar arroz. Por tanto, ¿cómo se pudo sobreser el tema? ¿Cómo se pudo contrastar? Bueno, pues volcando cantidad de agua, que se está volcando todos los años, que eso también los ecologistas tendrían que decir algo al respecto, ¿no? Cantidad de agua en el río, agua dulce en el río para que, digamos, diluir la sal que venía del mar en aquella época. Y se sigue haciendo ahora mismo. O sea, los arroceros lo que cogen es el agua cuando le estamos echando... Y yo pregunto desde la ignorancia más absoluta, sí, sin tener ningún tipo de pudor, porque me imagino que habrá mucha gente que está igual que yo. Y si se regara con agua dulce y no hiciera falta el agua del río, ¿no podríamos tener esas plantaciones de arroz? Claro, lo que pasa... Vamos a ver. Sí, pero, vamos a ver, eso es el canal del Bajo Guadalquivir. Sí, lo que pasa es que ahí hay una pequeña confusión también con respecto a... Porque imagino que os estamos refiriendo al proyecto de modernización de regadío. Se ha metido ahora el tema en medio. Ese proyecto está totalmente desvinculado con el dragado, ha aparecido a posteriori, me explico. El proyecto de modernización es un proyecto... Pero podría ser una solución en el caso de que dijéramos... Tal como está planteado ahora mismo, no. Habría que mejorarlo, puesto que la propuesta que hay ahora mismo es un recrecimiento del canal de los Presos, después un sifón a través del lecho del río y después por la margen izquierda llevarlo hasta la zona de riego. Eso lo que pasa es que aportaría una cantidad insuficiente de agua dulce, con lo cual en cualquiera de los casos seguiríamos dependiendo del río. Es decir, que si el río en cualquiera de los casos se draga y en cualquiera de los casos aumenta la salinidad, tampoco sería la solución, al menos como está planteado ahora mismo. Y a lo que ha comentado antes, que me gustaría, los problemas de salinidad que realmente han producido el que no se sembrara un determinado año, estamos hablando de los años, a comienzos de los años 80 y de los 90, coincidieron con dragados de mantenimiento más agresivos que en años anteriores. Eso corroborado por personal incluso ya jubilado del puerto. Entonces, coincidiendo con eso y con años de escasa pluviometría, pues esos años son los que realmente no se sembró, es decir, aumentó la salinidad por el dragado, y entonces no hubo manera de contrarrestar ese tapón salino y no hubo manera de sembrar. Las consecuencias no fueron otras que no sembrar un año y que todo el trabajo que se venía haciendo desde hace muchísimo tiempo, hubo familias que tuvo incluso que abandonar Isla Mayor. Sigo haciendo la pregunta y le dijo que responda, y ahora lo dejo. Sí. La pregunta mía es, ¿hace falta que sea el agua del río o si tuviéramos ese caudal de agua suficiente independientemente del río, el sector arrocero podría seguir su desarrollo normal? Indudablemente el cultivo del arroz, en el concreto del cultivo del arroz, lo que necesita es agua dulce, indudablemente. Vale, con lo cual, con la infraestructura adecuada, se puede mantener el dragado por un lado. Por supuesto, en el caso del arroz, por supuesto. Hay otras afecciones también medioambientales, pero indudablemente si nos centramos en el cultivo del arroz, con el agua suficiente... Es cuestión de llevarle los cauces de regadío de alguna forma alternativa en el caso de que fuera así. Siempre. Perfecto, gracias, ya me aclaro. Yo quería introducir un elemento más allá de la importancia extraordinaria que tiene el impacto ambiental o analizar el impacto ambiental de una obra de esa envergadura como es el dragado. Y es, ¿dragado para qué? ¿Dragado para qué? ¿O por qué el Partido Socialista, en este caso el Grupo Socialista del Ayuntamiento, se ha manifestado a favor con las cautelas, siempre que se cubran las cautelas ambientales? No hay que perder de vista que Sevilla, desde el punto de vista industrial, no es menos cierto de que es punta de lanza en determinados sectores industriales, el aeronáutico, el de la automoción,
algún sector vinculado al sector agroalimentario, y ese podría ser una fotografía que nos situaría en determinados sectores en una posición privilegiada en el ámbito nacional. Pero no es menos cierto también, y no hay que perder de vista, que los últimos años, desgraciadamente, el cierre de industria en nuestra ciudad, en el área metropolitana, es un hecho perfectamente constatable. Es decir, que el PIB industrial de nuestra ciudad podíamos pensar que pierde peso y que vamos perdiendo por el cierre de estas empresas la importancia. ¿Y por qué hago esta reflexión? Pues porque sencilla y llanamente la posibilidad de que pudieran entrar mercancías en esos barcos de mayor calado podría ser un balón de oxígeno, podría ser un elemento tremendamente competitivo a la hora de atraer empresas para su ubicación, para su implantación en el área metropolitana. Por eso no hay que perder de vista que, sin cuestionar los posibles empleos que pudieran perderse de ser ciertas las tesis que está defendiendo el alcalde de Isla Mayor, no es menos cierto que no hay que perder de vista que el dragado añadiría elementos competitivos a un sector que desgraciadamente en los últimos años ha ido perdiendo peso en la economía sevillana. Y eso es responsabilidad de todos, eso tenemos que intentar paliarlo. Indudablemente el dragado no es la panacea, como no lo es tampoco la zona franca, pero indudablemente son políticas o elementos que van en la buena dirección, pues para que Sevilla no sea exclusivamente una ciudad turística. Yo sí, no quiero sí. daros la palabra, sino pues, que de verdad debatáis. Pues mira, realmente lo que tú dices del canal, de la modernización del riego, eso es independiente del dragado. El dragado, si se cumple con la declaración de impacto ambiental, se tendrá que hacer porque es una norma. Y por tanto es una norma, no es ley, pero es una norma, tiene rango legal y por tanto, si se cumple, no quedará más alternativa. Yo cumplo con algo, lo voy a hacer. Lo de mejorar el riego de los arroceros, eso es un tema que desde el Ayuntamiento de Sevilla se ha tratado a nivel de ministerio, se ha tratado con la Federación de Arroceros, la semana pasada estuvimos tratando el tema de nuevo, no va a haber, entiendo, ningún problema y lo que pretende el Ayuntamiento de Sevilla y el Partido Popular es realmente que los arroceros y todo lo que sea la economía, no necesariamente sevillana, sino de Isla Mayor, etcétera, pues que esa economía no se perjudica absolutamente en nada. Pero vuelvo a insistir, la mejora del regadío no tiene nada que ver con el dragado. El dragado es por la declaración de impacto ambiental. Pero si podemos hacer, que lo estamos en ese camino de facilitar que haya riego para los agricultores del arroz, lo haremos, por 3 razones además. Y 3 razones de tipo ecológico. La primera es porque nos ahorraríamos todos los años 100 hectómetros cúbicos de agua. Eso son muchos millones de litros de agua dulce en una zona que es muy seca, en donde vivimos. Ahorrarnos 100 hectómetros cúbicos de agua es muchísima agua. Segundo, porque los arroceros tienen la fórmula de sacar el agua del río, se les echa el agua dulce para quitar la poca sal que pueda entrar del mar, y ellos meten las bombas, succionan y riegan pues, sus 30.000 hectáreas aproximadamente. Bueno, eso es un consumo de energía eléctrica que hoy en día estamos siempre hablando de que los consumos de energía tenemos que minimizarlos, rentabilizarlos, y bueno, eso sería un ahorro de energía tremendo. Y en tercer lugar, porque producir toda esa energía para simplemente bombear el agua del río a los arrozales, pues produce una polución atmosférica tremenda. Se carga mucho la atmósfera al producir eso, o sea, las centrales que producen eso cargan la atmósfera. Por tanto, son 3 razones de tipo ecologista para poder hacer la mejora del regadío. ¿Y por qué ocurriría todo eso? Bueno, pues ocurriría que no ocurriría eso por una sencilla razón, porque el agua bajaría desde las cuencas altas por gravedad, o sea, simplemente caería, iría por el canal y se metería en la zona del regadío. Eso es así, de simple. La cara que usted tiene, alcalde, de simple, vamos. ¿Cómo le digo yo a mi gente lo que me están contando? Sí, porque... Sí, pero es que eso es así, ese es el proyecto. Bueno, y el proyecto está valorado, ¿eh? El proyecto, eso suena muy bonito. El Sí, proyecto está eso valorado ahora suena... mismo sobre el papel, que después ya se sabe que Utópico, suena, en que... 180 millones de euros, de los cuales el 20% lo pondrían los arroceros, pero bueno, no porque digamos lo tienen que poner los arroceros, sino porque son fondos europeos, y el 80% pues lo pondrían los fondos europeos. Y eso está así. Y en ese camino estamos.
En pleno es siglo importante. XXI, alcalde, no tiene sentido que no hagamos una obra de infraestructura para el desarrollo industrial de la ciudad por un sector específico cuando podría haber alternativas. La pregunta que yo me sigo haciendo es, ¿por qué hay tanta desconfianza tanto del sector arrocero como del ciudadano? ¿Es porque los políticos de verdad no os habéis puesto de acuerdo a decir esto hay que sacarlo adelante sí o sí? ¿O es porque se ha mentido mucho durante 2 décadas? ¿Por qué? No lo sé. La desconfianza, sí que lo sé, el porqué. La ¿Por desconfianza es que hay, al menos en mi pueblo, y los arroceros y los pescadores que dependen del río, la desconfianza es porque tienen antecedentes, lo he comentado antes, ha ocurrido, que es lo que ha pasado en Isla Mayor cuando ha aumentado la sal en el río. Por lo tanto, en fin, cuando alguien tiene todo lo suyo, todos sus bienes, todo su trabajo, su futuro, depende de una cosa y esa cosa se pone en peligro, pues la reacción natural es de defensa y de desconfianza. Y por muchos motivos, ¿no? Porque es que parece que Isla Mayor es la única, o los arroceros son los que están poniendo en cuenta como una cabezonería. Es que actualmente no hay tampoco ninguna alternativa, realmente no la hay. El proyecto de modernización, como he comentado antes, no soluciona el problema, al menos como está planteado. No, es que no nos hemos sentado tampoco a hablar otras alternativas que podrían venir a solventar esos problemas, pero es que actualmente no la hay. ¿Por qué no hay una mesa de debate de verdad entre todas las fuerzas políticas, los sectores implicados? A mí me sorprendió mucho tener aquí sentado a Villalobos y cuando le estaba preguntando sobre el sector arrocero y sobre, por favor, presidente, deme un titular sobre dragado sí o no, y me dice, no lo puedo dar porque no tengo la formación ni la información pertinente como para poderme posicionar. Me parece muy fuerte que el presidente de la Diputación diga eso. Es que no podemos tampoco olvidar que se está planteando un proyecto a un nivel local prácticamente, ¿no? Se habla de Isla Mayor, pero realmente la parte local es el puerto de Sevilla, y Sevilla, ¿no? La cual legítimamente pues defiende sus intereses, pero hay que tener en cuenta que no se pueden tomar decisiones que puedan afectar a muchísima otra gente, y además a nada más y nada menos que a un río como el río Guadalquivir, que yo creo que es de toda la Andalucía y se apura de toda la humanidad, ¿no? Porque es un río, tomar una decisión de la cual después no va a quedar ningún responsable, no va a haber nadie, en el caso de que se cumplan los augurios de la Comisión Científica, no va a haber nadie responsable a quien pedirle cuentas, ¿no? El daño estará hecho y el que quede, como decían en mi pueblo, la hostia o la torta ya te la han dado. Ahora búscate a ver quién te la ha dado. Y insistiendo y acabo, de verdad, porque la desconfianza, aparte de los precedentes que tenemos en nuestro pueblo, es que la UNESCO, que yo creo que también es un organismo a tener en cuenta, son ya 2 las ocasiones en las que ADEA os ha aconsejado explícitamente que se drague el río. Lo dijo en junio del año 2013 y lo ha vuelto a corroborar en junio de este año. Yo creo que hasta incluso cuando se plantea este proyecto, Europa lo dice muy claro, este tipo de proyectos se llevará a cabo siempre y cuando los beneficios superen claramente a los perjuicios y además no hayan otras alternativas. Yo creo que en la argumentación que se le ha dado, que se le ha planteado a Europa, no se ha puesto encima de la mesa los perjuicios que pueden ocasionar. ¿Quiero meter? Sí, si me permites. Claro que sí. Te voy a permitir, señor Landa, tienes la palabra, pero por favor, porque las redes sociales están ahora mismo locas y toma la palabra, señor Landa, pero Chantal, ¿qué nos están diciendo en las redes? Y automáticamente... Os voy comentando. Murillo nos dice, por ejemplo, podría suponer el aumento de la salinidad si efectuamos el dragado, lo que imposibilitaría el cultivo del arroz. María Pilar dice, entre las familias que se tuvieron que ir de Isla Mayor en su día está mi marido y no al dragado porque no quiero irme de mi pueblo. Juan Antonio nos mandó una foto de la declaración de impacto ambiental y nos la recuerda. Y Juan Antonio nos dice, ¿qué sería primero, el dragado o las infraestructuras para que así no se dañe el cultivo del arroz? Señor Landa. Bueno, vamos a ver. El alcalde parte de que la salinidad del río va a aumentar. Y yo vuelvo a decir lo que he dicho antes, aunque sea reiterativo. Si se demuestra que la salinidad del río aumenta, si se demuestra que eso va a ser así, no se puede hacer el dragado. Los 10 puntos más el 11º que he dicho antes. No se podrá hacer el dragado. Él está hablando de un momento en la historia en que subió la salinidad, pero la declaración de impacto ambiental dice, si sube la salinidad, no se puede hacer el dragado. Y podemos comprobar, podemos medir, yo sigo haciendo preguntas, claro. ¿Podemos medir esa salinidad antes de hacer el dragado? Claro, porque lo que se han hecho son experimentaciones de batimetría, de salinidad, para ver exactamente qué es. Hombre, claro, lógicamente, porque cuando se va a hacer algo, hasta que no se hace,
no se Y ese sabe. es el miedo que tiene el sector. Una cosa es el laboratorio y otra es la realidad. Entonces, Hombre, la realidad entonces, amparada... no, pero si me permites, alcalde, que Sí, sí, termine. claro. Y entonces, las experimentaciones han dado todas positivas, que no hay aumento de salinidad, que no hay aumento de turbidez, etcétera, etcétera. Y que los márgenes no se van a romper porque además se le está poniendo unas protecciones muy especiales en la última tecnología en márgenes. Por tanto, eso es lo que se está haciendo hasta este momento. Pero vuelvo a insistir antes, ¿qué es lo que ocurriría en el peor de los casos? En el peor de los casos, si es que todo eso se fuera al traste, pues lo que ocurriría exactamente lo que ocurrió al principio de los 80, que durante un año habría un verdadero problema. Pero también se garantiza las ayudas si hay un problema, pero ocurriría lo que ocurrió en los años 80. Entonces, estar especulando, mire usted, por si acaso no vamos a hacer esto, por si acaso no vamos a hacer lo otro, hombre, pues es mucho especular, porque realmente... añadiendo un poco a lo que ha dicho Antonio Muñoz, no es que las industrias en Sevilla vayan a aumentar porque se haya el dragado, que eso es cierto, sino lo malo es que algunas industrias de Sevilla se están marchando porque no hay dragado del río. Entonces, hombre, peligrarán, sin lugar a dudas, según la versión que tiene el alcalde de Isla Mayor, peligrarán los puestos de cangrejeros, algunas cosas del arroz, que eso está por demostrar, por eso digo peligrará. Pero lo que sí que es una evidencia es que ahora mismo empresas como Siderúrgicas Sevillana están diciendo, oiga, mire usted, yo no me puedo quedar aquí. Y eso sí que son puestos de trabajo que se van a perder, pero ya. Por tanto, hombre, vamos a estar a la realidad. O sea, los puestos de trabajo se van a perder ya porque no hay dragado. Lo otro son hipótesis. Ocurrirá, no ocurrirá. Y si ocurriera, en el peor de los casos, insisto, en un año volvería otra vez la cosa a su propio cauce, ¿no? Nunca mejor dicho tal vez, a su propio cauce que es el actual. Por tanto, en fin, yo creo que jugar con el futuro de Sevilla, jugar con el futuro industrial, jugar con el desarrollo económico de Sevilla, y digo Sevilla y su zona de influencia, no hablo de Sevilla capital, jugar con la economía de los sevillanos y jugar con los empleos de los sevillanos, simplemente por hipótesis, y sevillanos digo en general, no de la capital, simplemente por una posible hipótesis, porque unos dicen, otros no dicen, oiga, volvemos a insistir que si se va a producir salinidad no se hará el dragado, y si ocurriera el peor de los casos, en un año está otra vez solucionado el tema. Por tanto, yo creo que no es mucho riesgo, vamos, para nada. Yo lo veo justo al contrario. Bueno, evidentemente. Hombre, al contrario, lógicamente. En el sentido de poner en peligro, por ejemplo, tanto el Arrozal como el Cangrejo, como un municipio, por ejemplo, Isla Mayor, simplemente por los intereses de otro municipio, de otra parte, como puede ser Sevilla. Quien lo pone en marcha, quien pone en peligro es Sevilla y el puerto de Sevilla, no Isla Mayor. El Ayuntamiento de Sevilla en ningún caso querría hacer nada que perjudicar los intereses de nadie. Vamos, eso es así. Es que el Ayuntamiento de Sevilla y el puerto de Sevilla puede hacer todo lo que quiera, siempre y cuando las consecuencias recaigan sobre los ciudadanos de Sevilla y sobre los trabajadores del puerto de Sevilla, pero no sobre los trabajadores y los ciudadanos de Isla Mayor, que están a 50 kilómetros. Nosotros no queremos hacer nada que perjudique a nadie. No tienen la ni a los de Sevilla ni a los de fuera de Sevilla. No, por supuesto que no, o sea, parto de esa base, pero a quien tomar decisiones en las cuales las consecuencias le lleguen a otros, a terceras personas, pues me parece un tanto irresponsable. Que no les llegan a terceras personas, y en cualquier caso, si llegara, en el caso hipotético que llegara, que ocurriera todo al contrario de lo que dice la declaración de impacto ambiental, está previsto ya que eso no vaya a mermar el poder adquisitivo de las personas afectadas. Eso está previsto. O sea, por tanto, previsiones, me gustaría verlas, porque nosotros lo que hemos hablado siempre ha sido de garantía. Hasta la fecha no tenemos ninguna, y sin garantía, pues lógicamente la postura es muy difícil de cambiarla. ¿Será porque está en el centro? Pero lo estoy mirando diciendo, ¿alguna postura mediadora o...? En cualquier caso, yo creo que, el dragado es posible con esas medidas protectoras y garantistas. Y yo creo que eso es perfectamente compatible, y me gustaría en este caso que el alcalde lo pudiera ratificar, pues con otra serie de medidas complementarias, con otra serie de medidas que el sector arrocero y el sector agrícola está demandando, pero que en ningún caso hay que vincularla, hay una ecuación matemática de impacto a través del dragado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es posible cuadrar el círculo, si se me permite la expresión, en el sentido de dragado y beneficio para atraer industria, o que no se vayan las que ya están en Sevilla y en su área metropolitana, e indudablemente con esa serie de medidas complementarias que se ha puesto de manifiesto en algunas lecturas de algunos tuits, en el sentido de que los problemas del arroz no están exclusivamente vinculados al dragado sí o dragado no,
sino que también hay Llevan una competencia. 40 años con demanda de un buen regadío, hablando del intrusismo, de la Pues explotación. eso es lo que yo llamo la cuadratura del círculo, en el sentido de que, por supuesto que hay que atender ese sector y a esa comarca arrocera, después de tantos años de demanda social y económica, faltaría más, por supuesto, pero que eso nos sirva de freno precisamente pues para que el sector industrial siga perdiendo peso en nuestra provincia. Hombre, yo... Y voy a decir una cosa más. Hace un año aproximadamente el propio alcalde de Sevilla, yo estuve en la conversación con arroceros, autoridad portuaria, estaba el anterior presidente, no la presidenta actual, y el propio ministro de Medio Ambiente, para el compromiso de hacer ese canal y poder hacer que los arroceros y bueno, todas las personas que viven en esa zona, pues no se les viera mermada su economía por la salinidad del río, caso de que en su momento pudiera existir. Por tanto, hay un compromiso bastante claro. ¿Eso está firma? Eso está, como se dice, negro sobre blanco? Sí, eso está negro sobre blanco y está encargado el proyecto a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. O sea, está encargado el proyecto. Y además está valorado, vamos, o sea, que eso es lo que estoy diciendo desde en 180 millones. Y cuando antes ha dicho el alcalde, habría otras alternativas, a mí de verdad que lo que me gusta es que cuando alguien dice habría otras alternativas, que diga cuáles son. Porque claro, si no estamos moviéndonos en una especie de nube rara. Mire usted, nosotros pensamos que con independencia del dragao, que, insisto, lo del canal debajo del Guadalquivir, hay que hacerlo por esas 3 razones ecológicas y por el bienestar, vamos, de los arroceros, cangrejeros, etcétera, pues decimos, esta es la solución. Y lo que no se puede, entiendo, en una mesa, es decir, es que tendríamos que empezar a buscar otras... No, mire usted, no me diga usted que tiene que buscar otras alternativas, porque llevamos muchos años ya. Nosotros, la única alternativa que encontramos es echar agua dulce. Echar agua dulce y no echarla al río precisamente para desperdiciarla, sino echarla directamente al arroz, para que el arroz lo chupe y se ponga gordito, gordito y precioso el arroz. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Si hay alguien que tiene otra alternativa, pues que lo diga y que lo valore, porque yo estoy hablando de esa alternativa, única alternativa por lo que veo, lo cual no sería alternativa, y de 180 millones de euros. Y ahora me gustaría saber cuál es la otra, y entonces... pues, desde hace ya muchos años, ella está hablando de hace 40 años y efectivamente... se habló en su día de una esclusa también a la altura de Isla Mayor, también se habló, y se descartó, sí, efectivamente, vamos, si tira de... Bien, descartada. ¿Por qué descartada? No lo entiendo tampoco. No, yo no lo sé eso de la esclusa, además la esclusa ¿para qué serviría? ¿Para regar Pues para retener el agua dulce. Vamos. Para retener el agua dulce, entonces no saldría al mar y los no saldría al mar, no la retendríamos. Bueno, aparte de los aspectos técnicos, una esclusa igual que se han hecho en gran parte, pues probablemente el agua no rodara. Pues probablemente también tendría que cumplir la día de forma... A mí lo que de verdad me llama un poco la atención. O sea, que no era alternativa. Parece, sí, es una alternativa, lo que pasa es que, bueno, ahora no la queréis considerar, no importa, tampoco si no la voy a debatir ahora. En cualquiera, igual que el proyecto de modernización de regadío, el que está ahora mismo encima de la mesa no es la solución, tampoco es el que han pedido los arroceros, han pedido un proyecto que solucione el problema, bueno, el que se ha puesto encima de la mesa. Porque vuelvo a insistir, cuando fuimos el Ayuntamiento de Sevilla a Madrid a tratar el tema, la Federación de Arroceros estaba ahí delante. Bien. Y Feragua también estaba ahí delante, la Bien. Federación de Regantes. Bien. Y nadie dijo que no. Entonces no sé que los arroceros digan que no. A mí no me lo han dicho, desde luego. Bien. A mí no me lo han dicho. De acuerdo, hasta ahí no voy a discutir eso porque no estuve en esa reunión y no voy a poder rebatir lo que se dijo o dejó de decir. Lo preguntaré. Pero a mí lo que de verdad que me llama mucho la atención es que parece ser que todas las posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de riqueza, de generación de empleo de Sevilla dependa única y exclusivamente, que lo que parece lo que estoy oyendo aquí, del dragado. De verdad. Que va. Es porque estamos hablando del dragado, es una variable. Estamos hablando, un segundito nada más. Sí, estamos hablando de que parece que se van a desmantelar empresas porque el dragado no se hace. Bueno, yo no sé, esas empresas si ya tenían previsto que se hiciera aquí un dragado, que se hiciera una esclusa de 160 millones de euros, que dependía totalmente de un dragado del cual no se sabía si se iba a hacer. La verdad es que yo creo que era una falta de previsión total y absoluta por parte de quien había generado esas expectativas. Si se generan unas expectativas de las cuales no se tiene seguridad, yo creo que la irresponsabilidad no es de los arroceros o de los isleños porque queremos paralizar esa intervención, es porque esa intervención no estaba clara. Y es más, si la intervención está clara y cumple con todos los requisitos, tengo serias dudas de por qué hay ese interés en comunicarle y convencer a la ciudadanía de que no pasa con el dragado. Si realmente no pasa nada y cumple con todo, ¿por qué no se hace? Pero si la propia presidenta del puerto hace un rato acaba de decir, si se cumple la día,
Pues se se va a tendrá hacer. que hacer. Pues esa es la otra pregunta. o a lo mejor es que, Oiga, a lo si mejor es que no cumple se con las cumple. condiciones que se le exigen. Es que a lo mejor no está cumpliendo y ese es el motivo. Y por ese es el motivo por el cual la UNESCO pero vamos a ver. se pone en contra. Y ese es el motivo por qué. Si como ha dicho antes la presidenta del puerto es tan garantista que efectivamente desde el 1 de marzo hasta final de mayo no se puede hacer porque ella ha dicho los alevines, realmente son todos los pájaros y demás, no solamente los peces, ¿no? Que están en época de crianza. Y Claro. es tan garantista hasta para eso. Es decir, mire usted, en esta época usted no drague nada porque están los polluelos y tal, y por tanto no hay que dragar. Lo dice la DIA, ¿eh? O sea, no es que lo diga yo. Y con respecto, perdón, a lo de las empresas que no preveían, que tal y cual, es que los barcos, el tamaño de los barcos a nivel mundial, el comercio mundial, porque nosotros no somos una burbuja que estemos aquí y no sepamos nada del mundo, han cambiado su calado y su estructura. Entonces, ¿por qué se han hecho otro tipo de barcos que hace 20 o 30 años? Bueno, pues porque disminuye los costes al poder cargarlos más. Entonces, para que en el río entren los actuales barcos, los modernos, los que se funcionan en todo el mundo, pues hace falta ese pequeño margen de profundización, que antes lo pintaban con una cosita colorada aquí. Es por eso, no es falta de previsión, es que el mundo avanza, y lógicamente el mundo avanza a ser más rentable, a tener los costes más bajos. Y por tanto, por eso no es que no tuvieran previsión, es igual que si dentro de 20 años dice, oiga, si ahora se llevan las cosas volando, ¿cómo usted no pensó en eso? Volando me refiero muy rápido, ¿no? Con una especie de aeronave. Oiga, pues sí, fíjese usted, hace 20 años atrás no pensamos que esa tecnología iba a llegar, pero es que en barcos ha llegado. Y en cualquier caso, claro. y de manera telegráfica, yo he dicho que indudablemente el dragado no es la panacea, ni muchísimo menos para garantizar el desarrollo industrial de Sevilla, pero es una condición necesaria, aunque no suficiente, que tendría que ser acompañada de otra serie de medidas. Pero indudablemente el futuro industrial de la provincia de Sevilla y de la capital, con o sin dragado, será diferente. Y de ahí la apuesta necesaria, con las garantías pertinentes en materia medioambiental, de realizar el dragado. Chantal, la última ronda de declaraciones de nuestro contertulio en la casa. Juan Antonio dice, mejor que se quede una industria que desaparezca el pueblo mayor exportador de arroz de España. Tomás González, muy bien. Antonio Muñoz, por el dragado del río es posible. Juanjo Carmona nos dice, que además es miembro de Ecologistas de Nación y estuvo en el anterior debate del dragado, dice, ¿qué empresa ha dicho que se va? ¿A dónde y cuándo? ¿Qué empresa ha dicho que vendrá? ¿La agricultura o la pesca? Son ya una realidad. María del Águila nos dice, ahí no somos conscientes de la pérdida de tantos puestos de trabajo al no haber dragado, ya vamos tarde. Y Tomás nos dice, peor es que si no se draga se marchan de Sevilla y de su provincia miles de puestos de trabajo dependiendo exclusivamente del dragado. Baldomero nos dice, sin dragados más parados que podrían utilizar el río para dar de comer a los patitos. Es muy serio lo que nos estamos jugando. Hay de todos los colores. Pues Chantal de la Cruz, muchas gracias. Yo hoy me voy frustrada a mi casa, porque es la segunda noche que reúno a expertos y que me sigo yendo sin tener claro qué es lo que está pasando. A mí no me queda claro. La sensación es, desde perspectiva periodista, sevillana y además bastante ecologista. Por un lado, entiendo el sector arrocero, perfecto, pero no podemos ponerle puertas al campo y hoy será el dragado y dentro de 10 años puede ser otra cosa, con lo cual tendrá que haber alguna solución. Yo siempre digo que ante un problema hay una solución, siempre. La otra es, si de verdad todo es tan claro, ¿por qué hay tanto miedo? ¿Por qué está la UNESCO con esos informes y qué es lo que está ocurriendo? Yo no lo sé, pero a mí me sigue todavía sin quedar clara la situación. Pero quien tiene que clarificar la situación... Como un presidente de una diputación de Sevilla dice que no tiene claro ese tema. Bueno, pues habrá que preguntárselo a él. Pero a mí eso me preocupa, ¿eh? Pero yo vuelvo a como empecé, a lo que dije en mi primera intervención. Quien objetiva el impacto del dragado es un expediente, por llamarlo de alguna manera, que se llama Declaración de Impacto Ambiental. Antonio, el problema es que se le ha perdido la confianza a los informes, a los políticos. El problema gordo que yo le estoy viendo a esto es que estáis sentados tres grandes líderes de tres partidos distintos y la sensación que se sigue generando, y eso a mí me preocupa mucho como ciudadana, es que al final no nos creemos a la presidenta de la Autoridad Portuaria, cada uno de ustedes como portavoces de los partidos políticos, siempre tenemos al final la sensación de que como ha habido tantos escándalos, habrá intereses ocultos y que se nos está engañando. Y eso es lo que se traslada en las redes y eso es muy peligroso. A lo mejor estoy diciendo... Bueno, aquí de tres, dos nos creemos las cosas, porque nosotros nos creemos, al menos eso es lo que yo estoy deduciendo aquí, nos creemos dos de tres personas que estamos aquí sentados, nos creemos, y las personas que están cerca de nosotros se lo creen también, desde el punto de vista que la ecología y la botánica y la biología no son ciencias exactas,
pero eso no significa que la humanidad no haya avanzado. Y voy a agregar otra cosa más. Sevilla y el río, si lo miramos 50 años atrás, no es lo mismo que es ahora. Esto es, ha habido mucha obra civil en el río Guadalquivir durante años y años y años que no han afectado no tiene al nada sector que ver arrocero. con lo que era en su momento. No tiene nada que ver. Esto es, y no estamos hablando de un simple dragado de 85 centímetros que se va a hacer. 85 centímetros es más o menos esto, ¿eh? Esto en algunos sitios del río, bueno, los puntos rojos que habéis sacado en el programa anterior cuando habéis entrevistado a la presidenta, unos cuantos puntos en 85 kilómetros de río. O sea, que son unos cuantos puntos solamente. Pero que no nos es más. olvidamos de la mayor. No es más. Quien tiene que decidir si hay o no hay impacto es la DIA. Sí, sí, la Por DIA, tanto, sí está claro. es que aquí no cabe inventar. Y lo último, y es la pregunta que le lanzo también a usted, alcalde. Sí, sí. En el caso de que la DIA diga para adelante, ya se puedan poner los arroceros en cruz, ¿eso va para adelante? Hombre, es que no queda otro remedio. Vamos a ver, si tú cumples con la ley, vamos a decir la palabra ley, Sí, sí. es en rango de ley, pero si tú cumples con la ley, ¿cómo Ya no tienes más nada que hacer. Claro, es es Exigir. como decir, oiga, yo cumplo con la ley. Ah, sí, usted cumple, pero no hace nada. Es que eso entonces no estaríamos en un Estado de Derecho. Claro, Claro, pero y estamos en un Estado de Derecho. para cumplir la ley hay que cumplir la DIA, lo ha comentado Claro, ya, la Antonio, lo DIA, hemos comentado aquí. eso Es que precisamente, de hecho, dos de los tres sí que nos lo creemos. Yo también me lo creo. Yo me lo creo porque somos tres. hombre, claro, yo lo que me creo es lo que ha hecho el informe, lo que dice el informe científico. Los informes científicos. Los informes científicos, pero el que se encarga por parte del puerto, yo me remito precisamente al que encarga el puerto de Sevilla. Ese lo que dice es muy claro. No se puede hacer el dragado en el río porque puede entrar en colapso, lo desaconseja. Dice, por favor, no hagan ustedes el dragado, que nos podemos cargar el río. Esas son más o menos las palabras que lo dice. Y yo lo que me creo es a los científicos que han estudiado el río durante muchos años. Además se ha hecho un estudio como no se ha hecho jamás. Jamás en la historia del río se ha hecho un estudio tan exhaustivo como se hizo en aquel momento. En aquel momento sacaron, vuelvo a decirlo, una serie de conclusiones. Quien no se cree a los científicos es la autoridad portuaria. Eso es lo que no se lo creen. Es que yo sí me lo creo. No está aquí ahora Yo mismo, sí que me lo pero creo, sí. tiene encargado otro estudio Bien. y a la Universidad de Hasta- Sevilla que dice lo contrario de eso. Hasta Es curioso. que salga gratis. Pero para como el chiste. tranquilidad también. Es que es así, dice lo contrario exactamente. Tantos hasta que salga y Pero diga estamos de lo que acuerdo, interesa. estamos de acuerdo en Dice una lo cosa, y contrario. para tranquilidad de aquellas personas que nos puedan estar viendo, y que espero que sean muchas. Es indudable que la autoridad portuaria estará defendiendo sus intereses, habrá otras organizaciones y otros colectivos que defiendan lo suyo, pero es que al final... Hay un porque órgano de arbitraje. Hay un órgano Claro. que se llama, que es la autoridad Estado de ambiental, Derecho. y es, porque estamos en un Estado de Derecho, Claro, lo decía yo también, claro. y que dirá si se cumplen o no se cumplen las medidas ¿Quién paga el protectoras del medio dragado, ambiente. Antonio? Pues el dragado lo paga, perdón. lo O pregunta Javier, Antonio. o Bueno, me da pues igual. mira, el dragado lo paga la autoridad portuaria y lo pagan 32 millones de euros que nos ha cedido Europa. La Unión Europea. La Unión Europea Estamos preguntando también por Twitter, que y no que- hay dinero es quien paga el dragado. y que si no se hace el dragado, esos 85 centímetros del año que viene, pues habrá que coger los 32 millones de euros y decirle, decirle, toma. señores, tomen ustedes porque no hemos hecho el dragado. Cuidado, que el dragado se puede hacer legalmente porque se hizo la esclusa. Esto era una obra conjunta, la esclusa nueva y el dragado, porque no tenía sentido hacer una esclusa tan grande, tan ancha, para que entraran barcos amplios en Sevilla si no se hacía el dragado. Y eso es lo que ha permitido que hoy en día podamos estar hablando del dragado, porque eso ha supuesto, al haber hecho la esclusa, que la declaración de impacto ambiental, esa DIA que tanto hablamos, siga vigente, porque lo primero que hicieron los ecologistas y lo primero que hizo algunos arroceros, que no todos, algunos minoritarios arroceros, fue decir, oiga, la declaración de impacto ambiental está vigente y la abogacía del Estado, no partido político, abogacía del Estado dijo, sí, está vigente porque la obra era única. Esto es, Esclusa, hay un esclusa detalle. de y dragado. dragado. Y Y claro, dragado, ahora, efectivamente. cuando se hizo la esclusa, nadie dijo nada. Y ahora resulta que se va a hacer la segunda parte de la obra y dice, oiga, eso no me lo va a porque hacer la usted. esclusa Un Entonces, titular para cerrar, dejamos que la ya casa en estamos medias. fuera de Dejamos la tiempo. casa en Porque la medias. esclusa no Claro, afecta. dejamos la casa en Alcalde, medias. para cerrar, La clase en medias. cerrar un titular. Cerrar un titular, pues nada, a Isla Mayor realmente le encantaría, de verdad, que se pudiera hacer el dragado y que entraran grandísimos barcos a Sevilla y vinieran a generar riqueza a toda la provincia, a toda la comunidad autónoma. Eso es lo que nos gustaría a los isleños, pero a día de hoy nos es imposible, puesto que no existe ninguna garantía, absolutamente ninguna, de que un dragado no venga a perjudicarnos. Antonio Muñoz. Un dragado con garantías ambientales, elemento indispensable para el futuro de la industria de Sevilla.
Javier Landa. Que se cumpla el Estado de Derecho. Contundente. Señores, se nos ha pasado el tiempo. Chantal de la Cruz, ¿algo más? Sí, el titular de las redes sociales es muy interesante. Antonio nos dice: me pasa como a la presentadora, me voy sin tener claro nada. Dragado del Guadalquivir, preocupación ciudadana y nada claro. Lo que quería trasladar él y es eso, que realmente se traslada una sensación de desconfianza porque no queda nada en claro. Bueno, nosotros hemos estado durante 2 horas intentando poner la lupa en un asunto que es verdad que es árido. Hay muchos temas que son mucho más lucidos a la hora de encarar un debate, pero creo que como medio de comunicación local hace falta pues tener estos foros de debate en los que de verdad os agradezco a cada uno de los portavoces de distintos partidos políticos que hayáis venido hasta este programa en directo. A usted, alcalde, de verdad, porque ya sé que no son horas. Y simplemente les digo dónde van a pasar la Nochebuena dentro. El miércoles a esta hora ustedes estarán en la Mesa del Gallo hartándose de pavos. ¿Coméis pavo? No. Ay, que no me gusta a mí el pavo para Nochebuena. Yo no como pavo. No, yo soy más de cigalita y el cangrejo rojo también me gustan, del río, está bueno. Mi familia no es de pavo, pero lo pasaré en la Rinconada con mis hermanas y resto de familia. Entonces también está bien en la Rinconada. Yo lo pasaré en Isla Mayor y comeré pues lo que me hagan tanto mujer, mi suegra y bueno, y cocineros también de la familia. Eso de lo que me hagan. No, lo digo claro, lo que me hagan. Yo no voy a cocinar puesto que no, probablemente. Di que por lo menos va a fregar la cocina. Es que ni me deja. Bueno, sí, a eso vale. por supuesto. Se han comprometido que friega por lo menos la cocina. Sin problema, compromiso mío. Chantal, la Nochebuena nosotras la pasamos trabajando, pero pasándolo muy bien, porque vamos a pasarlo al calor de la Navidad aquí en este cortijo de la Gota de Leche con los cantores de Hispalía, amigos de Ginelas, Carlota, lechuzas volando, ostras. Nos han traído otro, nos van a traer limoncito, gamba, bien. un arroz, por cierto, un arroz de oca, estupendo. Era una cosita así, más o menos eso es lo que tenemos. Que cuando vaya el alcalde a invitar a la presidenta del puerto, que nos invite un arrocito a todos, ¿no? Oye, es verdad, Alcalde, por favor. Quedáis todos invitados seguro, vamos. Bueno, pues por son tiempos de comer eso. arroz, cangrejo, camarones, arbures y de todo lo que tenemos aquí. Eso está sonando muy bien, alcalde. Hombre. Bueno, pues será no lo perdáis. Qué fecha de comida, no te puedes poner a régimen en esta fiesta. No. El principio de la cuadratura del círculo, va a ser ese almuerzo en Isla Mayor. Sí, de verdad, yo me quiero ir con la sensación de que hemos sido capaces de aunar esfuerzos, ¿vale? A ver si es verdad. Pues nada, nosotros volveremos para el año que viene con una serie de entrevistas que ya están cerradas. Sus Majestades de Oriente vendrán a partir del miércoles 7 de enero con la Estrella de la Ilusión. Para el 14 tendremos a Carmen Castilla, ¿verdad? Chantal de la Cruz. Sí, secretaria general de UGT en Andalucía, sí. Y el 21 de enero tendremos también a Juan Gonzalo Espina. En fin, de todo un poco para esta lupa del 2015. Que seáis muy felices. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Sevilla y Granada, Málaga y Jaén.